Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva charla del futuro del marketing. Estoy aquí hoy con Natacha Cano, que es directora creativa y de marca en Eura actualmente, tras unos años que ha estado en Wallapop. ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y nada, aquí en un día soleado en Barcelona. Muy bien, muy bien. Nada, gracias a ti por sacar el ratito para charlar un poco conmigo. Pues mira, vamos directamente, si quieres, a introducirte un poco y a presentarte. ¿Quién es Natacha Cano? Cuéntanos un poco. Pues mira, Natasha Cano es madre perruna y dentro de muy poco será también madre de un humano en pocas semanas. Muy Así bien. que me estreno en ese sentido. ¿Humano o Y humana, si te puedo preguntar? humano, 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 humano. vale, vale, muy bien, Y nada, pues soy creativa con un perfil un poco peculiar o híbrido, porque tengo experiencia tanto en agencia, en mis primeros años de carrera, estuve como 12 años en diferentes agencias en vale, Madrid. Y también tengo experiencia como creativa y como persona de construcción de marca in-house en esta última etapa, como bien has dicho, en Wallapop, que estuve casi 5 años liderando pues la creatividad de la marca y ahora desde octubre del año pasado en Eura como directora de marca. Y bueno, y como casi cualquier persona, pues tengo muchas facetas, me encanta meterme en lío, me encanta ponerme en situaciones incómodas y en retos, bueno, que a priori no sé cómo resolver y me gusta mucho ensuciarme las manos. Bueno, sí, básicamente fenómeno. soy esa. Muy bien. Oye, ya has esbozado un poco, ¿no?, tu trayectoria tanto de agencia como de luego en marca y demás. Si tuvieses un poco que hacer un pequeño resumen como de tus hitos claves o cuando tú miras hacia atrás, ¿no?, de tu trayectoria, ¿cuáles destacarías o qué 3, 4 dirías como que para ti han sido momentos más importantes? Vale, te voy a decir 2 porque creo que han Vale. sido como al final los que me han, traído a donde estoy actualmente. Ujú. El primer hito clave es, el entrar dentro de creatividad, o sea, el primera experiencia laboral dentro de una agencia, porque al final hay muchas Vale, barreras de acceso y es verdad que como que siempre he tenido muy claro estudiar publicidad, pero el acceder como a la primera experiencia laboral dentro de agencia, creo que ahí hay un hándicap y que no es fácil entrar y que por eso también, total. pues, siempre, bueno, pues, tiras de escuelas creativas y demás. Entonces, el primer hito, o creo que lo que empezó definiendo mi carrera fue, yo estaba en la universidad y la agencia McCann organizó un concurso, bueno, muchas agencias lo hacen, organizan Mm. concursos en universidades para tener cantera de becarios. Sí, Y me acuerdo que organizaron un concurso que era hacer una campaña para Opel Antara. vale, Y nada, y justamente pues tuve la suerte de que el equipo que organizamos en la universidad, el grupillo que estábamos, ganamos ese concurso y eso me permitió acceder a mis primeras becas en Madrid y en Macán. Y en Madrid, pues, pasé 12 13 años, o sea, de joder, ahí fui enganchando una con otra. Entonces, bien, porque conseguí pasar esa barrera. Y el segundo granito, diría justo esta transición de agencia a marca, a in-house, porque ha terminado como de definir el rumbo de hacia dónde quiero ir. Es ujú, verdad que el rumbo profesional cambia mucho y quizá dentro de, no sé, 5 años hablamos y sí. te digo que estoy en otro momento, pero sí que ahora tengo súper claro que la creatividad in-house y la construcción de marca in-house es lo que me motiva y voy a por ello. Qué guay, qué guay. Y que es un poco también un poco el propósito de esta charla, ¿no? Yo creo que hablar mucho sobre esta Total. tendencia cada vez más creciente. Bueno, no es tendencia, yo creo que ya es una realidad de todo el tema de la creatividad en house y cómo las marcas lo afrontan. Y suena muy guay. O sea, que ahora si quieres lo abordamos un poco con más detalle. Me gusta mucho, no sabía lo de los inicios de agencia. Yo creo que es una cosa que no sé si lo siguen haciendo las agencias pescando en universidades o Mm, ahora se tira más de de escuela escuelas, igual. ¿no? Que yo creo que quizás un poco más como forma de Sí. cribar ese talento. Pero, ¿porque tú estudiaste en Madrid o estudiaste dónde es? No, yo estudié en Pamplona. Joder, vale. Y de ahí a Madrid Eh, directamente con beca, o sea, que quiero decir que no sé claro, no. cuánta gente ha tenido esa suerte o esa oportunidad, la verdad que Totalmente, es que hay mm, muchas barreras, o sea, barrera económica, barrera, sí. bueno, de localización, porque al final tiene Madrid, Barcelona, o sea, no en toda Sí, 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 sí. España. De hecho, yo soy de Almería y, por ejemplo, en Andalucía para estudiar publicidad te tenías que ir a Sevilla, o sea, ahora Ya, ya ya. también está en Málaga y demás, pero como que no, bueno, no tenías Sí, tantas opciones. Y la barrera de entrada es una realidad. De hecho, hace poco total. estuve en Brother y sigue existiendo.
Mm. Sí, sí. Muy bien. Oye, y, entonces, vale, tenías claro que querías estudiar publicidad, eso me ha quedado claro, pero ¿desde qué momento, o sea, la creatividad como tal también siempre te ha atraído o fue una vez ya empezaste a estudiar o incluso ya entraste en el mundo creativo que dijiste, primero esto me mola y luego cómo, y bueno, y cómo esto incluso llevarlo a cliente? No sé cómo lo ves tú esa evolución. Pues, o sea, fue un poco progresivo. El hecho Mm, de estudiar publicidad sí que lo tuve bastante claro desde el principio y de que dentro de las diferentes opciones en publicidad, que puede ser cuenta o estratego, además, me gustaba mm, la creatividad. Es vale, verdad que ahora mismo la parte de estrategia también me tira muchísimo y llegó un momento en el que empecé a desarrollar más ese lado, pero sí, era como, eso lo tuve claro desde el principio. vale. Fíjate que creo que lo que no tenía tan claro es si copio o arte, porque esto sí que, de hecho, cuando llegué a Macan, la primera pregunta que me hicieron, que es que no sabía ni la diferencia cuando salí de la universidad, fue copio o arte, y mi respuesta fue, ¿qué necesita? O sea, Ya, ¿qué se necesita más? Y me dijeron copy, y yo, bueno, pues pues copy. allá voy. Claro, o sea, ya voy. Es verdad que las 2 cosas me gustan mucho. Tuve, un proyecto que en Natachines, que era, un proyecto personal que hice de alpargatas diseñadas y demás, que eso es 100% dirección de arte, o sea, no tiene Sí. nada de copia. Entonces, como que soy un perfil muy híbrido y me motivaban ambas cosas. Entonces, como que mi gran decisión fue más arte copy que si Vale. dentro de publicidad cualquier otra, Qué sí, guay, qué guay. ¿Y cuántos años estuviste en agencia, has dicho? ¿Como 10 años en agencia o? estuve 12 años aproximadamente. Vale. Empecé en Macan, estuve en agencias más pequeñitas, luego gran parte de mi carrera, o en la agencia donde paso más tiempo, ha sido en WYSIWYG Publicis. WYSIWYG Sí, era el área digital de sí. De publicidad. hecho, yo ahí hice mi primera beca en Wisi. ¿Ah, sí? Qué Sí, sí, guay. sí. Pues mira, yo Hace 10 empecé, años. bueno, sí, empecé de junior y nada, y salí de ahí, pues como supervisora creativa, o sea que Ujú. pasé muchos años, pero sí que es verdad que me fueron dando Te oportunidades. formaron y tal, sí, sí. Fui creciendo internamente y le tengo muchísimo cariño y lo recuerdo súper súper guay esa época. Y luego la última estuve en Jan Rubicam, con todo el tema de Movistar Plus, con Vale, serie y peli, haciendo campañas sí, para películas y series, que es súper divertido, la verdad, qué el guay. enfoque. Y ahí tuve un momento crisis existencial, sí, de, bueno, de cuál va a ser mi próximo paso. Coincidió con el confinamiento, o sea, Vale. coincidió con 2020, yo me vine a Barcelona y lo que tenía claro es que que quería colaborar de forma más directa con las marcas. Ujú. No sabía en qué modalidad, porque de verdad que ni siquiera sabía que existía la modalidad de equipo creativo in-house, o sea, que era algo que desconocía. Entonces era como, bueno, quizás como freelance, quizás si veo, no sé, si veo alguna oportunidad, mm, Dentro de la eh, marca o lo que sea. dentro de la marca, pero ya te digo que no sabía de esa modalidad. Y justo apareció por ahí una oportunidad para empezar a colaborar con Wallapop como copy, bueno, apoyándola en distintos proyectos. Y así empezó todo. Y hubo un super match y llegó un momento que me propusieron, liderar el equipo, creativo interno y montarlo de cero y liderar la creatividad de la marca. Y pues, 5 años estuve Qué ahí guay, qué guay. prácticamente. Además, yo creo en un momento en el que Wallapop, o sea, es decir, Wallapop lleva siendo conocida como marca mucho tiempo, es que como marca, como servicio quizá, ¿no? Sí. Pero yo creo que justo te pilló una época muy buena en el que, hombre, obviamente tú tienes mucho que ver en ello, pero quiero decir, en el que la marca ha pegado una explosión brutal, ¿no? O sea, que cogiste como un tren que justo estaba partiendo y lo has montado en esos 5 años, ¿no? Que la verdad que te ha debido dar para un montón de, bueno, un aprendizaje brutal, Sí, una sí, no, startup. no, en contribuir a toda esa evolución de la Mm, narrativa de marca y pasar más de una app transaccional a una marca, pues, liderada por el propósito y que sí, a sí. nivel de comunicación no sé, ha tenido tanto impacto y ha sido referente en la industria, es un súper orgullo. Y esto también es verdad que entré en un momento vital muy bonito, porque Wallapop, aquí, o sea, toda esta evolución responde a una necesidad real, y es que era que, al final, como tú has dicho, Wallapop es una marca súper conocida, todo el mundo sabía que era Wallapop, la había tenido instalada en su móvil alguna vez, Mm, creo que mm. tenía un 97% de awareness, lo cual es muchísimo. Es muchísimo.
Y claro, había una necesidad de crecer y de llegar a nuevas audiencias que no se estaba consiguiendo y que después de, pues, tantos años, al final comunicando un poco los mismos mensajes de vende en Wallapop, bueno, darle vida a aquello que no utiliza y demás, ya todo el mundo conocía esos mensajes. Entonces, si quería llegar a una nueva audiencia, quizá era el momento de evolucionar esos Ujú. mensajes y probar con, bueno, con otros nuevos. Y ahí entró todo el tema de evolucionar la narrativa de marca. Además que estuve desde el inicio, o sea, desde la primera campaña que hicimos hasta el final. Entonces, una etapa muy chula. Mm. Qué guay. ¿Cuál es? Porque claro, al final yo creo que esa trayectoria, bueno, podemos estar horas hablando un poco de, ¿no?, de las campañas y demás, pero ¿qué hito o qué hitos de tu estancia ahí es de los que estás más orgullosa en Wallapop? Pues es que tengo, la verdad que tengo mucho. Tengo, por ejemplo, el crear el equipo creativo de cero, y hacer un equipo que, o sea, terminamos, siendo, o sea, un equipo que performaba súper bien, o sea, una agilidad increíble. Hacíamos más de 300 campañas al año, con unos recursos, bueno, limitados. Es verdad que luego teníamos muchos brazos y partners, pero el Ujú. equipo core de Wallapop no era un equipo muy grande y, sin embargo, pues empujábamos, pues, todo lo que tienen campañas de performance, campañas de activaciones de marca, que hacíamos todo el thinking in-house, la Hero Campaign, que eran como las grandes campañas de marca, que eran las que se declinaban desde la estrategia y la narrativa de marca. Em, Luego me tocó, o sea, todo el tema de la expansión internacional, que también tuve Vale. un piso súper relevante y que me encantó, expandir Wallapop en, por ejemplo, en Italia y en el sur de Europa. Y hicimos un súper trabajo y fueron campañas que también performaron súper bien. De repente, no sé, liderar todo el equipo y crearlo de cero, Qué guay. construir y definir cuál era la visión y el rol de Wallapop dentro del, bueno, pues de la compañía, Ujú. que era el primer equipo in-house que se tuvo en Wallapop. Entonces había Ya. que definir el rol de cero. Y bueno, y obviamente a nivel creativo, que tuvo un montón de repercusión, de impacto, nos dio muchas satisfacciones. Y durante 4 años Wallapop fue, o sea, conseguimos que Wallapop fuese uno de los 20 anunciantes más creativos en España, Ujú. que eso es un súper hito, porque además decíamos: "Jo, es que creo que durante 3 años o 4 años consecutivos estuvimos, en el ranking, como consecutivamente, solo, creo que hicimos con Burger King y con Netflix, que nosotros decíamos: "Jo, qué guay", porque desde luego que esa marca que tiene bastante más presupuesto que nosotros y, sin embargo, a nivel creativo ahí estamos Sí, en sí, el mismo nivel. rivalizando. Exacto. Así que, bueno, pues muchas cosas, la verdad. Qué guay. Oye, y, claro, cuando hablabas de equipo interno, o sea, me interesa un poco entender también cómo estabais estructurados, a nivel de cuánta me has dicho que no sois mucha gente, pero luego es verdad que teníais grandes partners, ¿no? Porque habéis trabajado mucho con Revuelta, con Mono y demás. Entonces, me interesa, sin tampoco obviamente quizá que hacerte un examen y que tengas que tallarlo mucho, pero ¿cómo funcionabais internamente? Porque ya has dicho, sí, que no, el thinking de las campañas, mucho era interno y luego teníamos partners. Entonces, un poco cómo estabais configurados internamente y cómo trabajabais con los partners. Eso me interesa mucho. Vale, o sea, nosotros tenemos un modelo híbrido, porque, por las necesidades que teníamos, necesitábamos ese modelo híbrido. Ujú. Y respondía mucho a organización y a recursos, em, porque, por ejemplo, las grandes campañas de marca sí que nos apoyábamos, que trabajamos mucho con Revuelta y con Mono. Eran campañas que consumían muchos recursos y consumían mucho tiempo. Entonces era Ya. bueno también tener partners, obviamente, porque tiene una visión fresca de fuera y que yo la valoro un montón, pero Ujú. también porque te bloquea el equipo durante Total. mucho tiempo, mucha gente. Entonces sí que, la manera que nosotros encontramos de organizarnos, que, Ujú. bueno, yo te digo, cada empresa tiene sus necesidades y se organizará de una manera diferente, pero, llegamos, por ejemplo, todas las campañas de performance se empujaban internamente desde un área, Vale. también con apoyo de externos, pero sobre todo para el tema de más de producción. O sea, nosotros definíamos la línea creativa y demás, y externalizábamos toda la parte más de, bueno, pues de producción de assets a partir de esa pieza máster, por así decirlo. Vale. Y luego activaciones de marca que eran más, pues no sé, pues para social
o hicimos una pop-up store en Madrid, o esta campaña que hicimos de, no sé si tienes en mente, convertimos los chats de usuarios en canciones de Con Camela. Camela, sí, sí. Exacto, pues eran acciones que o sea, internamente podíamos asumir porque no nos suponían tantos recursos a nivel de Vale, persona y de timing. Y luego estas grandes campañas de marca, aquí teníamos una labor más de supervisión y dirección creativa y liderazgo vale. creativo. Entonces era más, bueno, sí, una dualidad entre, por una parte, teníamos como thinking interno, pero por otra parte teníamos más ese rol más de supervisión Ya. de partners en los que, por ejemplo, en estas grandes campañas de marca era más quizá una definición de la estrategia, de cuáles son las necesidades y demás, y hacia el rumbo que queremos darle a la marca y a partir de ahí, pues trabajar conjuntamente con estos partners. Vale, sí, o sea, que me queda clarísimo. O sea, un poco, ¿no? Brazos ejecutores que obviamente aportaban también creatividad y tal muchísimo, porque es Y gente la súper ideación creativa. totalmente, no, y la ideación y en temas de estrategia, en temas de sacarnos de, bueno, pues de un poco de nuestro día a día. Y creo que, por ejemplo, un partner externo también ayuda mucho al final es tu, bueno, te ayuda a vender la idea internamente, Sí, porque es alguien de fuera que también tiene valor y tiene criterio y tiene un estatus creativo que te, que te está ayudando a defender internamente algo que to- bueno. to- totalmente. Yo creo que son de las dos cosas, ¿no? Eso que has dicho antes, que es, yo creo, la visión externa, ¿no? Que siempre te viene bien cuando estás metido en tu día a día, que una mirada fresca seguro te puede dar una. A veces no puede ser Sí. no acertado, pero otras veces te puede dar una visión que dices, ah, vale, por aquí hay algo tal. Y luego, efectivamente, a venderlo internamente, porque internamente teníais, claro, ¿no? Muchas veces se piensa que los clientes, oye, yo hago y deshago, pero internamente imagino que también tendríais vuestros procesos de aprobación para poder asignar presupuestos y poder lanzar campañas. Entonces, eso que dices, ¿no? De tener un partner externo que te ayude a aterrizar según qué ideas, pues eso era un valor añadido, sin duda, claro. Sí, total. Es verdad que al final quien alinea todo el equipo internamente es el equipo in-house, que por eso Eh, digo que yo creo que también los equipos creativos in-house son súper aliados de las agencias, porque mm, internamente, o sea, somos como el que pillamos por todos lados, porque internamente al final tenemos que alinear y defender sí, cosas y luego también de cara a la agencia, pues también defendemos lo que el equipo interno, el feedback que tiene el equipo interno y que es muy válido y que muchas veces no se tienen en cuenta cosas que hay que ya. tener en cuenta. Entonces estamos un poco ahí, sí, bueno, Sobre todo de intentando. negocio, ¿no? Yo creo que muchas veces, yo me ha pasado Sí, mucho en agencia que defiendes tu idea creativa como, oye, qué guay esto, pero claro, muchas veces las agencias no teníamos la visión de negocio, los conocimientos, entonces al final, ¿no? Hace falta como ese encaje entre negocio, ¿vale? Y sí, que la como venta bien. tener esa visión más holística y hacer, bueno, pues que encajar las necesidades de uno y la visión de otro. Genial, Sí. genial. Bueno, ahora sí que se hablas un poquito más de talento in house porque me interesa mucho, pero bueno, por seguir un poco la trayectoria, bueno, pues claro, o sea, lo que me dices, ¿no? Que viviste una época muy bonita de crecimiento total en Wallapop, pero en un momento dado te surge la oportunidad de cambiarte. O no sé si es que ya decide, si me puedes contar un poco cómo has acabado en Eura, o sea, a nivel más Sí. de proceso, ¿no? De si, oye, si sentías que ya habías terminado una etapa bonita y el cuerpo te pedía un reto nuevo, o es que Eura tenía un proyecto que te atrajo mucho, o ambas cosas, no sé, por curiosidad. Vale. O sea, Eura no vino justo después de Wallapop. Yo Vale. decido salir de Wallapop porque me surge la oportunidad de tener un visado en Londres de Ah, trabajo. ok. No tenía trabajo en Londres, pero tengo la oportunidad por un visado y digo, bueno, me apetecía mucho que ya fui explorando en Wallapop el tema de expansión internacional, de conocer nuevos mercados y dije, bueno, no sé si voy a tener eso alguna vez más en la vida la oportunidad de tener un visado y de poder trabajar en UK o Vale. mi idea era entrar en alguna marca o en algún equipo in-house en UK, ver su manera de trabajar. Entonces yo me voy para allá y la verdad que fue súper complicado, o sea, era Sí. como súper complicado, ¿En qué no tenía sentido? experiencia en el mercado, no tenía experiencia en el mercado, entonces mi perfil no era como lo suficientemente relevante allí. Hay, muchísima gente, con mi mismo perfil, con mejor inglés, incluso, o sea, gente nativa, Claro.
y, fue difícil entrar. Entonces sí que yo estuve ahí de freelance e intenté, o sea, tocaba algunos proyectos y demás, pero el tema de meterme in-house en un sitio, pues no lo consigo, no pasa nada. Yo estaba en fase de exploración vital Sí, y o y no sea, salió. no le tengo miedo a esto. Y entonces en ese momento justo me contactan de Eura y me dicen pues que si me interesa formar parte, o sea, hacer el proceso. Ujú, Y Eura, la verdad que es una marca que encaja muchísimo con mis valores. El propósito me encanta. A nivel de marca, me parece que tiene un potencial increíble creativo y de construcción y el bueno, el enfoque que tienen tan valiente me atrajo un montón. ujú. Y luego había una cosa que me gustó mucho y es que la propuesta era no solo liderar el equipo creativo, sino liderar total marca, o sea, como Vale. comms. Entonces era también la parte de PR, social, media, o sea, todo lo que Sí. tiene que ver con paid y demás. Entonces esto bueno, en mi momento me lió la manta a la cabeza o, oye, qué reto más chulo. Ujú. Sí que, bueno, pues dije: "Oye, me ha surgido esta oportunidad", salió adelante, así que me volví a Barcelona Vale. Que estás ahí ahora, y ¿no? estoy en Barce claro, y ya está. Muy bien. Bueno, y para los que no conozcan exactamente la marca Eura, porque no es tan conocida como Wallapop a día de Mm, hoy, hasta que lleves tú más tiempo en ella, ¿nos puedes contar un poco qué hace Eura y qué lo diferencia de otras marcas similares? sí. Pues mira, Eura ha venido para revolucionar el sistema alimentario y se ofrece como, ni siquiera como alternativa a la carne, sino como sucesores. Y lo Vale, que pretende es, bueno, pues crear productos que son plant-based, de proteína vegetal y de legumbre, que, bueno, que son mucho más sanos para las personas, vale. que obviamente respetan el medio ambiente y también, bueno, pues que no utilizan animales y evitan el sufrimiento animal. Entonces, en este Y que sentido, encima es española, ¿no? Es una marca española, es ¿no? una marca Porque española. y sí que me conozco, obviamente he hecho un poco de investigación, pero sí que hace unos años se puso muy de moda, ¿no? El Impossible Whopper, ese tipo de marcas tal, que ahora se escucha menos hablar de ellas, pero Eura lleva ya una trayectoria y claramente, bueno, pues tiene negocio. Sí, total, y es bastante conocida, o sea, ella es española y luego una particularidad que tiene, que también a mí me gustó mucho para a la hora de unirme, es que sus fundadores, o sea, son activistas, o sea, aparte de una Vale. marca que nace desde el propósito y de la misión real, Que creen en ellos realmente, claro. total, total. Muy bien. Oye, ¿y qué diferencias te has encontrado comparando con tu entrada en Wallapop a nivel momento de marca, equipo, momento de la compañía? Porque supongo que tendrás cosas que quizás ves muy similares, ¿no? O no, no lo sé, es un poco por curiosidad. Lo que tiene de similar es más el tema del propósito. ¿Vale? Em, y lo que, bueno, a nivel de equipo es bastante diferente, por eso que te he dicho de que no solo es equipo creativo, sino es total marca, Comms entonces en al final, general. exacto, entonces ahí ya hay una diferencia principal. Y luego, claro, que el momento vital de la compañía también es súper diferente. O sea, Ujú. Wallapop es una marca ya muy consolidada y Eura una marca más, en una fase más, bueno, no embrionaria, pero sí que todavía es muy startup Vale. y con todo lo que conlleva. O sea, hay una parte, por ejemplo, que me gusta muchísimo, que es muy de corazonada, de vamos a por ello, de, bueno, de instinto, que está muy chula también a nivel creativo. Ujú. Eso hace que sea muy fácil empujar cosas, cuando, por ejemplo, en Wallapop es todo mucho más ciencia, es mucho Ya, más, bueno, sí, okey, pero ¿qué datos hay detrás? sí. Entonces, bueno, esto es una diferencia y luego, como todo startup, también tienes que estar preparado porque hay muchos más cambios en todos los sentidos, a nivel de Claro, recursos, a nivel de budget, a nivel de estrategia. ya. Bueno, es Sí, la es un principal diferencia. Vale, guay, guay. Sí, sí, o sea, entiendo que es un reto casi hasta mayor, ¿no? Que en Wallapop, que Sí, Wallapop sí. obviamente, o sea, podía salir mejor o peor, pero ya era una empresa, como tú dices, ¿no? Un poco más establecida. Mm, Esto es muy, que tendrá éxito y tendrá tal, pero es verdad que desde fuera se percibe más startup. Y eso mm. mola, pero también Bueno, es más difícil. claro, y es más pequeña, o sea, en Mm, Wallapop hay, no sé, ya son más de 300 personas y en Eura, son unas 50 vale. aproximadamente, o sea, también el tamaño.
Claro, claro, eso hace mucho. Calidad de todo a por todo y todo Total. hacemos de todo y sí. Total. Oye, pues si te parece, bueno, muchas gracias por un poco repasar tu trayectoria, la verdad que muy guay. Si quieres, a mí hay dos temas principales que me gustaría hablar un poco, además, en esta charla. Uno es que ya hemos tocado, que es todo el tema de la creatividad y el talento in-house. Y luego es un poco lo del tema de las marcas con propósito, ¿no? Porque creo que es algo que, bueno, ha estado muy de moda unos años, ahora parece que está menos de moda, entonces también me interesa saber un poco tu visión, ¿vale? Entonces, empezando un poco por la parte más de talento in-house, pues bueno, ya lo has dicho. Tú montaste el de Wallapop entero, ahora en Eura tienes un reto un poco parecido más a nivel global con Coms, ¿no? Pero claro, entonces, pero creo que es una cosa, una tendencia que cada vez se empieza a ver más. No sé si cada vez más, pero que hay muchos clientes que ya este es un modelo híbrido que tú antes comentabas, se valora con más normalidad, ¿no? Antes era una cosa más excepcional. Y entonces, sin echar pestes sobre las agencias, porque obviamente para nada ese es el objetivo, pero sí me gustaría saber un poco qué consideras tú que aporta un buen equipo in-house versus el modelo tradicional de contratar a una agencia para darte un servicio creativo. Vale. No, o sea, no voy a hacer una cosa versus la otra porque creo que eso, que un equipo in-house puede trabajar con un modelo híbrido y ¿Vale? tener partners y eso o sea, a mí yo lo valoro. Guay. Em, pero, pero creo que tener un equipo in-house al final puedes tener o sea, tu impacto a nivel de esa construcción de marca y tu impacto en negocio es mayor por Ujú. una cuestión, bueno, pues muy simple de que es que tu día a día, o sea, está en el día a día y tienes la capacidad de entender mejor cuáles son las necesidades, la realidad de la empresa. Total. Entonces, al final, esto es que te va a hacer que tenga bueno, que tomes mejores decisiones a nivel estratégica también para la marca. Sí, respiras Y marca, digamos, ¿no? Al final todo el día, totalmente. ¿no? Y no estás Esto cambiando de una cosa a otra, claro, al final. totalmente. Esto, por ejemplo, me ha pasado, que en Wallapop venían agencias, con ideones, o sea, porque venían con ideones de: "Guau, queremos presentaros, no sé, pues esta propuesta", y es verdad que tú decías: "Buah, es que un ideón", pero es que estratégicamente Ya, no casa, y eso yo sentía que generaba frustración por parte de agencias, porque decían: "Buah, ¿cómo no ves que esto es un ideón y que esto es increíble?". Y no iba por no lo vemos, iba ya, por, ya es que si queremos construir hacia otro lado, nos está costando mucho encajarlo. claro, Entonces esto, bueno, esto generalmente cuando yo he lanzado briefing al equipo creativo interno, nunca ha pasado. O ya, sea, puede pasar que la idea sea más potente, menos potente, más, no sé, más ambiciosa a nivel presupuesto o menos, pero que no encaje a nivel estratégico es raro que ya, ocurra. ya, Entonces, en este sentido, bueno, creo que tiene mucho valor tener un equipo creativo in-house. Otra de las cosas que creo que también, eh, bueno, que el hecho de tener un equipo creativo in-house aporta es, tu capacidad de influenciar más en decisiones de empresa y en vale. construir campañas que no solo son campañas, o sea, que no solo se queda a un nivel de comunicación, Ujú. sino que realmente, pues, puedes afectar o puede influenciar más en, no sé, a nivel de producto, me lo Ya, invento. Esto un ejemplo es Spotify, que hace campañas que no solo son campañas, sino que luego dentro del producto también tienen un total. desarrollo y tienen una implicación. Y ahora, por ejemplo, en Eura, la campaña, la primera campaña que lancé estando formando parte del equipo, ha sido el lanzamiento de la Frankfurt de Eura, Sí, y básicamente se ha hecho un ofrecimiento a la industria cárnica o a esas empresas de la industria cárnica en las que Eura ha ofrecido realmente, o sea, regalábamos la receta de nuestra Frankfurt a cambio de que dejaran de fabricar su Frankfurt del pasado. ya, Esto no es solo una campaña, o sea, aquí detrás hay una apuesta de empresa y total. una decisión, claro, que va más allá de comunicación, porque Sí, qué sí. marca regala, porque sí, su receta y su ingrediente secreto. Pues esto. Totalmente, qué guay. Sí, súper buen punto. Yo creo además, cuando yo estoy en agencia y haces propuestas que intentan conseguir algo así, siempre es mucho más difícil, ¿no? Porque vienes de externo, que Mm, te lo tiene que comprar primero marketing y luego elevarlo internamente, que eso siempre, aunque la claro, idea sea la mejor del mundo, siempre encuentra muchas más barreras que si la idea parte internamente y en ese sentido lo entiendo, tiene todo el total. sentido del mundo.
Es que tienes sentada a la gente al lado, entonces Sí, es mucho sí, más fácil, fluye la comunicación mucho más y encima hay un efecto contagio de que te ven súper emocionado con algo, guau, es que esto tenemos que claro, hacerlo y entonces también se suben al carro porque también se emocionan y ven el valor de eso. Entonces, bueno, sí, es mucho total. más fácil que salgan las cosas. Y luego también hay una realidad que a nivel de costes, bueno, pues también está ahí, Sí, sí. que Sí, sí, que contratar a un externo siempre es más caro, obviamente, porque paga su disponibilidad y su tiempo. Oye, y por curiosidad, cuando, claro, estamos todo el rato hablando de equipos creativos in-house, me interesa saber el tipo de perfiles que tenéis. Es decir, ¿son iguales que en una agencia? O sea, hay directores creativos, bueno, ahí haces tu directora creativa, entiendo, pero bueno, ¿qué tipo de perfiles contratáis cuando buscáis esto de in-house? Sí, pero hay también, o sea, había en Wallapop en concreto motion graphic, directores de arte, Vale. copywriters, project manager, gente de social, de O sea, los influencer mismos que manager. verías en agencia pueden Sí, estar en el equipo de sí, Wallapop o de cualquier cliente, claro. sí. Muy bien. Luego hay Suma, que hay, bueno, pues gente de medios, o sea, pues todo lo que tiene que ver más Sí. con marketing y está todo mucho más, sí, bueno, pues Qué guay, estamos. qué guay, qué guay. Claro, ahí el reto supongo que también está, muchas veces, que también es un poco, bueno, me voy a liar con la pregunta, entonces voy a simplificarla. em, Eso tiene sentido cuando tú tienes gente que puede estar empleada full time en un proyecto, ¿no? Porque muchas veces yo veo que los costes efectivamente de contratar una agencia son más altos, pero solo merece contratar in-house a alguien cuando sabes que esa persona tiene trabajo 100% del tiempo. Y eso no Total. siempre es así, ¿no? Porque hay veces que necesitas un recurso para, pues lo que dices, motion graphics o un tal, pero pagar a una persona 40 horas a la semana para no darle curro. Entonces entiendo que eso también es un reto como empresa, decir, oye, yo tengo tanto trabajo como para tener este talento in-house o me sale más a cuenta contratarlo de fuera, ¿no? Sí, yo es que creo que el hecho de hacerte la pregunta, ¿necesito un equipo creativo in-house o no? Responde a, sí, a las necesidades que tenga. Y Ya, si es que si empuja una campaña al año, pues quizá no te compensa. claro, 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 Em, aquí sí tienes que valorar, no sé, si tienes un always on de social, pues quizá te compensa de alguna claro. manera, más luego que empujes 3 o 4 campañas al año, más activaciones, más campañas de performance. O sea, en el caso de Wallapop era muy claro, en el caso de Eura creo que también, pero por ejemplo, la cantidad de campañas que se empujan al año son menos. Ujú. Aquí, pues quizá tiene más sentido que todo parta de in-house y Ya, no no tener partners, porque precisamente por lo que dices, para no tener a la gente in-house, bueno, pues no completar la hora. totalmente. Oye, pero claro, hablamos de que cada vez hay más empresas, o hablábamos, decía yo, que cada vez Claro. veía más empresas que adoptaban un modelo también de creatividad in-house, pero yo entiendo que no todas las empresas están preparadas para absorber o tener un departamento así, ¿no? Porque entonces, ¿tú notas que haya alguna condición especial? Por ejemplo, yo entiendo que las startups probablemente sean más proclives a tomar algo así con naturalidad, ¿o no? ¿O tú crees que depende completamente de las personas y de las empresas? Creo que depende de la necesidad, completamente. No te sé decir en plan, no tengo como analizado algo en concreto. O sea, sí que lo que sé es que cada vez hay más CMOs em, bueno, que saben valorar lo que aporta un equipo creativo in-house y que es Ujú. importante que se perciba ese valor, porque Ya, hay empresas que a día de hoy no lo siguen percibiendo. Sí que es verdad que cada vez va a más. O sea, de ya, hecho, por ejemplo, ChatGPT tiene un vicepresidente global creativo. O sea, así, le da tanta importancia a la creatividad que está en el C-level. O sea, ni ya, siquiera es ya, como un departamento in-house, ¿sabes? ya, Como algo que forma parte del staff. Y, y bueno, sí que es como hizo una tendencia en auge, pero no tengo lo que ya. decía, no he Vale, vale, vale. Sí, identificado no, no, algo además supongo concreto. que será más en base a tu experiencia, ¿no? Lo que tienes de aprendiz, pero vamos, que eso no es Sí, una ley. no, ya te digo que es necesidad, o sea, Ya. oye, ¿qué necesidad tiene la empresa? Y te digo, ya a veces no hay necesidad tanto de un equipo creativo in-house de thinking y es más de producción, no lo sé. Oye, ¿y tú crees que hay, porque al final en las agencias muchas veces, ¿no? El incentivo para hacer las cojo campañas es el tema de los festivales, el tema de no perder el cliente o ganar clientes nuevos, pero ¿tú crees que internamente
¿hay alguna forma de incentivar que la gente tenga esa ambición creativa que se tiene fuera? Porque al final, si no también, y esto es, insisto, hablar por hablar, no digo que esto sea Mm. así, pero que hay veces que uno puede pensar, oye, pues si ya tengo talento in-house que realmente, ¿sabes? Pues tiene su nómina y tiene su cliente garantizado, pues no sé si eso puede hacer que la gente se duerma más en los laureles, o al revés, o si son perfiles que son motivados en general, pues da igual en dónde estén, que siempre van a empujar las mejores ideas. No sé si tienes alguna idea sobre esto que medio esbozado. Sí, bueno, hay marca, o sea, que dentro de sus KPIs está el tema de festivales, Vale, de creatividad con impacto, de, bueno, pues de tener una ambición creativa. Sí que es verdad que son quizá más marcas internacionales. Lo que creo es que el tipo de perfiles va en base a el rol que tiene el equipo creativo ya, dentro de la casa. Entonces, que al final es muy importante definir muy bien cuál es la visión y misión de ese equipo creativo y si es thinking interno y si es ambición y elevar la marca y construir marca, pues tienes que coger perfiles claro, eh, que te que den eso. que te den eso, exacto. Entonces, no es Ujú. tanto ahí supongo que, bueno, se crea frustración si les intentas pedir eso a perfiles, pues igual, no sé si llamarle menos ambiciosos, pero que están enfocados más, no sé, que lo que les motiva es más un tema de producción, de assets Ya. o, bueno, o otro tipo de cosas. Entonces, Bueno, creo que primero viene la definición de qué quieres ser y a partir de ahí coger perfiles que empujen ese que quieres totalmente, y me he dado cuenta que lo que te planteas es un poco tontería, porque en realidad eso pasa también ser. en las agencias. No, pero quiero decir, pero que también, según lo ibas tú explicando también, pues eso al final también pasa en las agencias. Hay perfiles que No. se acomodan y hay perfiles que siempre están empujando por tal, y eso tiene más que ver con eso, la definición clara del rol y también con cómo es esa persona, y eso pasa en cualquier lado, efectivamente. Muy bien. Vale, pues te quería un poco hacer un poco más preguntas, yo creo, de la parte de in-house, pero bueno, creo que hemos un poco tocado todo y sí me gustaría un poco casi ya pasar a la parte de marcas con propósito, ¿vale? Porque tú has sido abanderada o líder de una marca como Wallapop, que ha trabajado muchísimo el propósito en esos años. Y entonces me gustaría saber un poco qué entiendes tú por propósito, ¿vale? Para una marca y cómo lo valoras. O sea, para mí hay que diferenciar un poco entre marca y empresa. Una empresa con propósito es que, bueno, básicamente quiere tener un impacto positivo en la sociedad de alguna manera a través Ujú. de, bueno, pues de su ADN, de su producto, de lo que sea, de su modelo de negocio. Y luego la marca de propósito, o sea, la construcción a partir del propósito es que, oye, que ese propósito se quiera elevar a nivel de comunicación. Por ejemplo, yo creo que un Wallapop tiene un propósito y un impacto en la sociedad muy claro, Ujú. pero es verdad que, bueno, a lo largo de su comunicación, de su trayectoria, pues ha habido momentos en los que se ha elevado más la parte del propósito desde la comunicación y menos. Vale. Esto no quita que tenga como menos propósito, impacto. Bueno, era por diferenciar un poco. No sé Sí, si he explicado bien la diferencia. totalmente, totalmente, me Sí. queda muy claro, sí. Vale. Eura, por ejemplo, es muy comunicación de propósito. Ya. Y también, obviamente, hay un propósito y un ADN detrás que lo avala. O sea, me queda claro, ¿no? Al final, cuando una marca tiene propósito o la compañía que está detrás, pues al final lo que busca es dejar una huella positiva en el mundo, ¿no? Y no ser una marca más de consumo puro y ya está. Entonces, me queda claro la diferencia entre empresa un poco con ese ADN o lo que empuja y luego la marca a nivel comunicación cómo hace. Pero sí, quería ver un poco sobre todo porque mi percepción desde fuera es que en los últimos años ha habido un poco de esto, digamos que yo creo que en el COVID más o menos, en esa época se alcanzó el punto álgido de las marcas con propósito, muchas que subían al carro del propósito, como ha pasado con todas las otras causas, ¿no? Algunas simplemente se pone la gorrita, pero no tenían ningún propósito real detrás, Ujú. más allá de decirlo. Y ahora parece que hay un poco de escepticismo o bastante escepticismo hacia un poco ese tipo de posicionamiento. Entonces me interesa saber un poco tú desde dentro, si has visto que efectivamente ha cambiado esa percepción y por qué crees que ha cambiado. Bueno, yo creo que ha cambiado porque estamos en un contexto geopolítico un poco convulso, un poco que todo lo que tiene que ver con movimiento woke ahora mismo no es tendencia. Bien. Sí que veo que en la comunicación liderada por el propósito está en un momento un poco más de recesión, o no, no Vale. sé cómo definirlo, Sí, pero sí, sí.
que hay una tendencia clara a, bueno, lo que tú dices, en la época de COVID, la comunicación liderada desde el propósito, pues, estaba en auge y ahora mismo no lo está tanto. Ya. Yo no sé es tu percepción, pero la mía, por ejemplo, ahora con el 8M ha sido que muchísimas menos marcas se han apuntado al carro y Sí, de sí. repente esa ola de morado y de, bueno, no sé qué ha pasado ahí. O sea, yo es un poco lo veo como tú, creo que todo, o sea, eh, woke empezó siendo una palabra como adjetivo positivo en su día, luego ahora es completamente peyorativo. Entonces, todo lo que de alguna forma pueda ser como tachado como algo woke, ya ahora la gente como que no quiere acercarse a Sí. ello. Y eso incluye a las marcas. Y eso incluye también, por desgracia, el 8M, porque al final todo lo que en un momento se ha abanderado mucho, ahora de repente como que se intentan desabanderar. Entonces, yo siento igual, como que lo del 8M ha ocurrido, pero bueno, pero casi no ha habido nada de ruido, comparado con otros años que, bueno, ¿no? Se va perdiendo, no interés, pero desde luego vinculación por parte de las marcas, vamos, se ve muchísimo. Sí, vamos, estoy súper de acuerdo. Y de hecho, bueno, ahí ya te digo que hay marcas como Eura que ahí siguen comunicando desde el propósito Eso te y quería preguntar yo, porque es que, claro, porque lo hemos dicho antes, ¿no? O sea, hay marcas que se subieron al barco del propósito. Entonces, luego, en el momento en que el propósito ha dejado de estar de moda, pues es fácil bajarse el barco y no te afecta mucho y el año que viene subirán a otro paro. Pero cuando una es una marca con un ADN que es propósito como Eura, ¿eso cómo te afecta? Porque tú imagínate, tienes, lo has dicho, un Frankfurt nuevo, ¿no? Que es plant-based, que es un producto súper sano y demás. Pero no sé si ahora de repente haces un anuncio así y la gente te llama woke directamente por hacer un anuncio plant-based. Entonces, ya no hay esa corriente positiva para las marcas que hacían eso, aunque lo crean. Entonces, debe ser complicado para dentro de la marca como con un propósito tan en el ADN, hacer comunicación sin sentir que te pueden atacar. No sé si eso lo percibís así de Neura. es un reto, o sea, y al final es un reto y tú, o sea, Eura es una marca que al final tiene una misión detrás, pero para hacer esa misión real tienes que vender. Claro, Eh, claro, porque si no una misión, si no hay ventas detrás, no es nada, o sea, no total. se muere. Entonces es un reto de comunicación en el que creo que tengo, que es el, bueno, cómo democratizar de alguna manera, la marca y cómo democratizar la categoría. Y Ya, entonces esto parte de no de repente no comunicar desde el propósito, pero igual buscar un propósito que conecte con más personas. O un propósito que sea, bueno, quizá ahora mismo el Save the Planet no está conectando, pero sí que hay un propósito de, bueno, pues de, al final Eura pretende también mejorar la salud de las personas. total. Y esto es una realidad y es algo que conecta con mucha más Sí, masa sí. que igual el Save the Planet. Entonces, O- aquí tienes que buscar el equilibrio de cómo me mantengo fiel, pero cómo, pues, sí. democratizo. Sí, sí, o el cuidado de los animales, ¿no? Que es una cosa que eso siempre ha estado un poco a la gente le sigue, ¿sabes? Hay más gente con perros que con hijos. Entonces, al final, ¿no? Eso sigue siendo una cosa. Yo creo que ahí también la clave es un poco mi visión, mis two cents, también el no demonizar, ¿no? Que quizá ha habido una época en la que quizá al que funcionaba bien el demonizar al que hacía un tipo de consumo y la gente está harta de que le digan ya esto eres malo porque haces esto, malo porque haces esto, ahora la gasolina, ahora entonces al final la gente dice, mira, o sea, déjame vivir. Entonces yo creo que todo lo que sea demonizar a la gente va desde luego no tener buen resultado, pero es lo que dices, ¿no? Democratizar y como, oye, hay una solución que es mejor o que es más sana para ti, que no hace daños a animales, joder, ¿por qué no darle esa oportunidad, no? Sí, sí, total. Sí, Pues ahí pasa, tienes un buen reto, ahí tienes un buen reto, la verdad. me parece como muy acertado sí, el no ser finger pointed, porque al final esto va de celebremos que cada persona Sí. decide, oye, apostar más por algo plant-based en lugar de por, pues, carne animal, porque es que ya eso es sí, Totalmente, es un totalmente. éxito. Sí, 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 totalmente. Muy bien, oye, pues yo creo que tienes ahí un reto súper bonito, la verdad, e interesante. O sea que nada, te iremos siguiendo bueno, en redes y a ver por lo que vas haciendo. Oye, y
vamos a jugar un poco a, me gusta a mí a jugar a Python y Salola o a Qué guay. Rappel, ¿vale? Y es un poco cómo crees tú que va a evolucionar el modelo creativo. Hemos hablado ya, ¿no? De todo este tema de los in-house, hay mucho freelance también en las agencias. ¿Y cómo crees tú que va a evolucionar el modelo creativo de las marcas en los próximos años? O sea, ¿crees que más van a adoptar un poco lo que estáis haciendo a nivel in-house o qué visión tienes un poco de eso? Yo, o sea, creo que el modelo de departamento de creativo in-house, agencia in-house, bueno, hay muchas maneras de llamarlo. Creo que, como has dicho al principio de esta conversación, ha llegado para quedarse Ujú. y es una realidad. Y sí que, por ejemplo, mira, en mi breve etapa en Londres, había muchísimas marcas que tenían equipos creativos Sí, in-house. ¿no? Y no solo eso, sino que, como existe aquí el Club de la Creatividad y demás, hay, clubs específicos para, líderes, in-house. Ah, ¿en Entonces, serio? sí, sí, o sea, existe esta bueno, porque al final algo que, por ejemplo, yo noté, en Wallapop y que en general se percibe, porque en España todavía no hay muchísimos creativos in-house, es como la soledad del o sea, yo iba escribiendo muchas veces a gente por LinkedIn que veía que estaba en equipo in-house en España para saber, no sé, cómo tenían organizado el equipo o cómo se enfrentaban a X reto. Y ahí ya, o sea, existen plataformas y Vale. existen como organizaciones y comunidades donde están directamente conectados y puedes solventar estas dudas, entonces está mucho más sentado. Qué Y curioso. aquí sí que noto que, bueno, es que cada vez son más. Está Eura, está, Wallapop, está Cabify, está Yo Soy, está Vicio, Sí, sí. está Honest Green, Too Good To Go. O sea, hay Sí, sí. bastantes, marcas que apuestan por esto y cada vez más. Qué guay. Lo de me llama la o sea, ¿y cómo están estructurados estos, grupos que decías en Londres? Es decir, ¿son como sectoriales? Es decir, ¿son en plan el club de los fractional CMOs o no? ¿O es más en plan de, oye, el talento in-house que no pertenece al club de creatividad o algo así? ¿O cómo es un poco cómo está? O sea, no es como contradictorio. Hay gente, me refiero, que forma parte de este De club ambos. exacto, de ambos, pero sí que obviamente, pues se tratan, una realidad más de in-house y está más enfocada, pues no sé, de repente, tienes como en este club hay una parte que es, no sé, como la hay aquí con el club de creatividad de ofertas de empleo, pero Vale, luego vale, vale, hay vale. cómo conseguir talento in-house, que es gente que ya tiene experiencia o perfiles que ya tienen experiencia in-house, pero también en agencia. Vale, vale. O, oye, no sé, se hacían cafés mensuales donde, tú te juntabas con gente de otras Claro. marcas y era como, oye, mira, no sé, no consigo, justificar, el ROI de lo que fuese. ¿Alguien tiene Vale, alguna vale, vale, vale. idea? Vale. O sea, era como dudas que, gente que estamos más de la parte de creatividad y que quizás no estamos Sí. tan acostumbrados a este tema a este tipo de conversaciones, pues, bueno, era como que te facilitaban herramientas Qué para guay. desenvolverte en sí, sí, era muy chulo, Qué chulo. Pues, muy yo creo chulo. que eso, bueno, se verá aquí, ¿no? Yo creo que en España vamos un poco con retraso en muchas de estas tendencias, ¿no? Y yo creo que no sé si a ese punto, pero yo también lo veo como una cosa cada vez más en auge. Talento independiente, desde luego, y que necesita un poco sitios donde poder hablar de sus cosas, ¿no? Porque es muy solitario, si no, efectivamente, lo que tú has dicho. Porque tampoco se conoce mucho esta Ya, opción. O sea, esto total. yo te digo que estuve en Brother hará un mes y pico, y no mucha gente, tenía en No, no. mente que existía la creatividad en house o esta opción. Total, total. Esto me va a saltar la pregunta. Bueno, no, voy a seguir jugando un poco a Rappel, si te vale, que es, vale. Entonces, eso, genial. Y el del propósito, ¿cómo ves tú que va a evolucionar en próximos años? Bueno, creo que propósito no, o sea, que seguimos, bueno, nos quedan unos añitos así, pero creo que construcción de marca sí, o sea, y que al final a mí eso también me motiva, aunque no sea de la construcción de marca desde el propósito, pero creo que al final la construcción de marca es importante y que, impacta directamente en negocio. Total, Entonces, creo que eso va a seguir estando ahí desde sí, otro ángulo, pero sí. totalmente. Vale, muy bien. Oye, y para alguien que empiece ahora y que quiera dedicarse
a marca, a creatividad. ¿Tú qué crees que, porque claro, tu trayectoria la tienes clara, un poco los aprendizajes que tú de la universidad, luego llevaste a McCann, WYSIWYG y demás, pero ¿tú qué crees que habilidades hacen falta hoy para alguien que empiece y que quiera dedicarse? Oye, pues a mí me gustaría trabajar en Vicio, me gustaría trabajar en Wallapop o en Eura. Eh, ¿qué habilidades crees que son las más importantes hoy en día a nivel Vale. creativo? Bueno, creo que hay habilidades que digamos que no son diferentes a los que se busca en agencia. Por ¿Vale? ejemplo, pues al final tienes que desarrollar criterio creativo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, tienes que desarrollar más, digamos, una visión más holística o criterio más de negocio o Sí, al menos ponerte en los zapatos de entender la necesidad real de la compañía, pues para, bueno, tomar decisiones estratégicas más acertadas. Y creo que también tienes que tener, no sé qué skills está asociada a esto, pero al final tienes que estar muy preparado para ponerte en conversaciones incómodas mm, y en responder a preguntas que normalmente desde una agencia, desde el ámbito de agencia, no tenemos que responder como eso. Pues oye, muy bien que la importancia de construir marca a largo plazo, pues esta conversación in-house la vas a tener porque te tot- va a tener como esa dualidad de, sí, muy bien, construcción de marca a largo plazo, pero quiero resultado a corto plazo y tot- va a tener que, bueno, aprender a hablar un lenguaje. Yo diría que esto es como lo que a mí más me chocó, como aprender a hablar un lenguaje en el que no te enseñan en la agencia o no estás ya. acostumbrado a hablar en la agencia. Qué guay. ¿Cómo ves? Coincide además con, bueno, no es pregunta de examen, pero es que coincide un poco con todas las conversaciones que he tenido, que es gente pues, que ha montado una marca de ropa, gente que crea contenido como modo de vida, gente que tiene agencias. Al final un poco la visión es siempre la misma, ¿no? Es, vamos a un modelo en el que hay que saber de negocio, hay que ser flexible, hay que estar dispuesto a salir de tu zona de confort y hablar de según qué cosas. Y eso es común a todos, ¿no? Yo creo que es una cosa que se ve muy claramente que vamos Sí. hacia una época de cambio brutal y el de no, yo es que sé escribir muy bien mis copies o yo sé hacer muy chulo diseño, pues guay, pero al final vamos a un mundo en el que requiere muchas habilidades. Muy bien, Sí, y para la tranquilidad del mundo diré, bueno, del mundo creativo, que yo, por ejemplo, o sea, sigo manteniendo mi esencia creativa y mi fuerte en la creatividad. Es decir, yo ahora de repente no soy una persona de Excel, de hecho no soy nada buena en el Excel. Pero bueno, que puedes sobrevivir. Una cosa es que esto, que te total. acerques más a negocio y tenga una capacidad de entendimiento y de visión holística mayor, que eso tienes que desarrollarlo. Otra cosa es que transformes de repente tu perfil y te convierta en alguien que no eres. Total. Eres creativo. Totalmente. Yo creo que ahí es justo, lo has dicho tú al final, ¿no? Yo creo que eres creativo. Yo creo que para mí un creativo es un creativo, esté haciendo planes de negocio, copies o diseño. Entonces, al final, obviamente tú puedes tener un skill que se te da mejor, pero al final tú creo que si quieres subsistir en el mundo, vas a llevar esa cosa que te hace diferente, que es la creatividad, a lo que estés haciendo. Entonces, al final es saber adaptarse, ¿no? Porque si te quedas encerrado en lo que haces, bueno, pues vas a tener más complicado un poco la trayectoria. Muy bien. Oye, Natacha, pues nada, quería darte las gracias, pero sí me gustaría por cerrar un poco, hacerte tres preguntillas, ¿vale? Claro. Que es, hablabas antes de tus inicios en la Universidad de Navarra, ese concurso que hiciste para Macán y demás. ¿Hay algo que te hubiese gustado saber en esa época y que sabes ahora, un poco del mundo creativo en el que te has desarrollado? Bueno, me hubiera gustado saber que existía la opción de creatividad in house, la verdad. No sé si al inicio de mi carrera hubiese apostado por eso, porque creo que también el bagaje de empezar en agencia te da mucho criterio Total. y trabajas con clientes muy diferentes, con necesidades muy distintas. Pero sí me hubiera gustado saber que existe esa opción. Así Qué no guay, sé. qué guay. No, no, yo creo que tampoco estamos hablando de hace tantos años, pero que yo creo que es una cosa que es bastante reciente, por lo menos a nivel como lo estáis haciendo, ¿no? En plan, como con criterio, con ideas, empujando campañas como si fueseis una agencia pura, porque antes, pues sí, no era así. Yo he trabajado con muchas marcas y había un equipo, pero nunca era equipo creativo in-house, era el equipo de marketing que con mucho te daba un poco las líneas estratégicas y lo demás lo desarrollabas tú. Muy bien. Oye, y no sé si te voy a poner un brete, pero me gustaría que me dijeses a una marca o una campaña reciente que te haya parecido especialmente brillante. Puede ser, si quieres, desde el punto de vista del propósito o desde la creatividad, pero alguna que me quieras recomendar.
Bueno, pues no sé si por mi momento vital, pero mira, te voy a decir una reciente que me ha gustado mucho, que es Guay. una que he hecho Haggis. ¿Vale? No sé si la conoces, pero bueno, es una demostración de producto. Básicamente quiere. En producto muy caro, ¿no? Algo así. Lo que han hecho es, para demostrar sí, pues lo bueno que son sus pañales, han cogido a bebés que acaban de comer o que están que sí, pues que han Sí. comido recientemente y lo han puesto sobre artículos, o sea, sofás, camas, creo que también hay un vestido de alta costura y demás. Un Eh, Lamborghini, creo, algo así también, sí, ¿no? sí, sí, o sea, creo que son no sé cuántos, muchos millones de dólares. Entonces han puesto a bebés, bueno, pues eso, pues recién comidos, sobre esos artículos, a la espera de, bueno, para comprobar la eficacia y demostrar que el producto es bueno. Y no solo me ha gustado la idea, porque me parece divertida y Ujú. me parece como simple, sino también me ha gustado, cómo lo han implementado, porque lo han hecho modo reality. Vale. Entonces lo han emitido en TikTok, tipo reality. Ah, Entonces sí. ahí como de repente, no sé, entrevistas a los padres de: "Bueno, ¿qué ha comido tu bebé Qué hoy?". No guay. sé, es divertida. Y, entonces también eso, me gusta la Ah, qué idea y guay. la forma. Ah, muy bien, muy bien. Pues la bicharé Mírala porque y la está pondré en comentarios si te parece como la claro. campaña recomendada por Natacha. Y, y una marca de propósito en la que os reflejéis en Eura o que a tú particularmente te guste mucho porque digas, no sé si la hay, ¿eh? Ujú. Esta es la marca que a mí me gustaría que Eura fuese en unos años. ¿Existe o no existe? Más que Eura fuese en unos años, te voy a decir una que a mí me gusta. Bueno, tengo como 2 marcas que me encantan, ¿Vale? son las 2 de segunda mano, de hecho. Ah, sí. Una es, Back Market, ¿Vale? porque, me parece que, bueno, las 2, tanto Back Market como Vestiaire Collective. ¿Vale? Back Market es tecnología Sí. recondicionada y ¿Y la otra cómo has dicho que es, perdona? Vestiaire Collective. Ah, no lo Es, conozco. bueno, es ropa de segunda mano, ¿Vale? pero más de lujo, o sea, es Vale. más, alta costura y demás. Entonces, me parece que las 2 como que, todas las decisiones de negocio que toman, o sea, que toman decisiones valientes, Ujú. lideradas por el propósito. Por Qué guay. ejemplo, en el caso de Vestiaire, decidió no vender, bueno, no vender nada de fast fashion. O sea, la mayoría, por ejemplo, de ítems que se venden al final, por ejemplo, en plataformas como Vinted y demás, Sí. pues obviamente hay mucho más fast fashion que otro tipo de artículos, y decidieron que no, tú no puedes subir, por ejemplo, nada de Zara a esa plataforma porque Vale. no, bueno, Ah, qué bien. Sí, sí, totalmente. Qué guay. de propósito. Y Back Market igual, y además me parece que también están pasando ahora al mundo físico, que han abierto la tienda hasta en Nueva York y demás, y me parece muy chulo. Y me Qué parece, guay. sí, me gusta el rebranding que han hecho, además, o sea, sí, a nivel de marca Sí, y lo que tú dices, yo no conozco tanto, o sea, he comprado alguna cosa en Back Market, pero a nivel percepción de marca, como han hecho todo, es que desde el principio, aunque es de segunda mano, no te da sensación de estoy metiéndome en un mundo de segunda mano, es al revés, es casi lujo, ¿no? En plan de Vale, acondicionado para ti y tal, y dices, coño, pues, ¿sabes? No te da esa sensación que te pero puede dar muy bien, otras, sí, un compramos tu coche o algo así, que es más en plan, bueno, como no puedo comprarme uno de primera mano, pues voy aquí claro. y tal. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, y por última pregunta, ¿dónde te podemos seguir? Más allá de LinkedIn, no sé si tienes algún sitio donde cuentes tus Bueno, historias o en las redes. parques infantiles dentro de poco. Vale, genial. Y, Por Barcelona. y no sé, LinkedIn es lo que Vale, más, sí, lo que más trabajo, y luego tengo, pues, mi web, pero es más un portfolio, vale. sí, sí, Y pero proyecto personal, bastante tienes ya con el niño que viene y Eura, ¿no? No tienes ya Natachines, he sí. visto que ya no lo... Pues, Natachine, sí, no, cuando me fui de hecho, cuando vine a Barcelona, vale. como que se complicó la cosa por el COVID, tema mercado, lo Mm, estuve ahí aguantando, pero sí he decidido que tantas cosas en mi vida, ¿no? muy Eh, bien.
y feliz con lo que tengo, la verdad. Qué bien, qué bien, qué bien. Vale. Proyecto chulísimo, ¿eh? Me encanta y me dio una pena increíble dejarlo de lado, pero bueno, quizás se reconvierta en otra cosa. Eso es, prioridades. Y yo creo que el espíritu creativo está ahí. Yo me siento un poco bueno, yo tuve una marca de alpargatas también en su día, pero bueno, esto no va de Sí, mí, pero sobre todo también yo quiero saber esa historia. vale, pues luego te la cuento, pero vamos, me siento muy, muy reflejado en eso, en necesidad de hacer cosas, ¿no? Que son outputs creativos, entonces a veces tienen una forma, otras veces otra, y cuando uno desaparece, al rato aparece otra cosa. O sea que, nada, oye Natacha, pues Eh, millones de gracias por tu a tiempo, ti, por pues tu experiencia, por tu visión, me ha encantado la verdad esta charla, así que nada, seguimos en contacto. seguimos en contacto. Muy bien, gracias, hasta luego, chao.